Si la geopolítica es la clave fundamental. Javier Villamor, muy buenos días. Muy buenos días, feliz año. Feliz año. Una valoración inicial alrededor de este nuevo entorno Trump, ¿no? Este 2026, donde parece que la fotografía o el tablero de ajedrez geopolítico ha saltado por los aires. ¿Cómo crees que se va a reconstruir? Bueno, en función de lo que estabas diciendo ahora mismo, pues el año de la muerte del sistema de Bretton Woods ya estaba muerto oficialmente desde el año 2001, pero digamos que ahora ya se han saltado todas las caretas, para bien y para mal, sobre todo los que estamos en la parte de la Unión Europea, más acostumbrados a una política de espejos, de palabras bien sonantes, pero muy poco prácticas o pragmáticas. En este caso, pues guste o no, Donald Trump es la representación pura y dura del realismo político, en este caso también del realismo americano, con esa doctrina Monroe, que también como españoles, nos guste o no, pues habrá mucho que hacer a nivel político, de política dura y blanda, para poder defender los intereses hispanos allí, ¿no? Porque obviamente, viendo cómo ha comunicado en las últimas horas y días respecto a que es su hemisferio, el senador Lindsey Graham, hablando del patio trasero nuevamente, lo que considero que es bastante ofensivo, sobre todo para los que celebran la actuación imperialista de Estados Unidos. Bueno, pues entramos en esa fase de bloques en la que siempre menciono que es un mundo de dos sistemas. Quizá podríamos hablar de tres. No está en la Unión Europea en este sistema. Hablamos del hemisferio occidental o la parte occidental del mundo, incluida Europa, Europa occidental, de manos de Estados Unidos. Esto, al fin y al cabo, como también estaba señalando Iturralde, son políticas de exterior de seguridad de Estados Unidos para expulsar a sus grandes contrincantes del continente americano. Y luego tenemos la otra parte, que sería China, controlando el Heartland asiático junto a Rusia, y el gran factor sería también África, que es lo que estamos viendo también con el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel, Estados Unidos y otros 20 países de su esfera. Hablamos entonces, por lo tanto, de una reconfiguración del orden. No sé si podemos hablar de multilateralismo, porque siempre se habló de ese multilateralismo como una fase intermedia para un nuevo unilateralismo. En este caso, pensábamos que China, aunque, bueno, pues según la trampa de Tucídides, toda primera potencia mundial que quiera sostenerlo acaba entrando en una guerra con la contrincante, y generalmente, si estudiamos la historia, la contrincante o la que quiere ocupar el primer puesto acaba siéndolo antes o después por la extenuación del primero. Los imperios van y vienen. En este caso, pues bueno, son coletazos de Estados Unidos. Repito, viene ya desde el año 2001, no tanto por Estados Unidos, sino por el sistema que ha propuesto, ¿no? Es decir, porque al fin y al cabo, sobre ese ala estadounidense se han construido todas las instituciones internacionales, que ya están muertas también de facto. Hablamos de todo ese supuestamente orden liberal, capitalismo de mercado, libre mercado, democracias parlamentarias, que van a tener muy complicado a partir de ahora mantener ese relato de derechos internacionales, oposición, democracia, en fin, lo que podemos ver en España o en Europa, representado especialmente por el Partido Popular Europeo y con su vertiente socialdemócrata o más izquierdista, el Partido Socialista. Entonces, bueno, pues habrá que ver también cómo se reconfigura a nivel europeo. Yo, como corresponsal en Bruselas, considero que es una de las cosas también quizá más interesantes de ver ahora, dado que el realismo, en este caso, pues viene por parte de la derecha, ¿no? Guste o no, hay una izquierda nacionalista que ahora mismo está exenta o ausente del panorama político europeo occidental, está dominado por la izquierda woke, si lo queremos ver así, también la que mencionaba Iturralde. Pero bueno, desde luego son buenos o malos tiempos, ¿no? Es como decía el otro día, estamos en Negocios TV, quizás sean buenos momentos para los negocios, si hablamos dentro de esa quizá manera más radical de hacerlo, sin moral, entre comillas, pero también, bueno, pues son cambios, y siempre que hay turbulencias son oportunidades, ¿no? Aquí ojalá Europa tuviera un cierto liderazgo, porque creo que, para bien o para mal, también la actitud de Donald Trump va a causar mucho rechazo, va a causar más miedo que acercamiento, y esto obviamente pues será utilizado por China y Rusia para atraer a más gente, ¿no? Como en su momento también se utilizó con la promoción de todas las ideologías izquierdistas, de lo woke y demás, a través del tema cultural. Quizá este también sea momento para atraer a ciertos contrincantes americanos o países no alineados hacia la esfera de influencia china, que ya ha dicho Xi Jinping que va a utilizar el orden o, digamos, la legalidad internacional para defender sus intereses. Esto entre comillas, porque la legalidad a que aplica cada uno la suya, como hemos podido ver con Estados Unidos, en lo que quizá es sorprendente que simplemente una especie de juicio local estadounidense sirva como pretexto para acabar
con un presidente legítimo o no, eso es indiferente en este momento, de un tercer país. Entonces, bueno, pues las líneas están difuminadas completamente, las fronteras no existen en tanto en cuanto no defiendan los intereses de los poderes principales y hemos venido a jugar. Este 2006, desde luego, 2026 no augura otra cosa más que guerras. Mencionaba también Iturralde uno de los objetivos principales de Donald Trump, en este caso con Venezuela, que es bueno, pues quedarse con los ciertos recursos. Por lo que he podido conocer, también va en disposición de asegurarse quizá un acceso a un petróleo en el caso de que Oriente Medio estalle, que lo más presumible es que haya guerra con Irán en las próximas semanas o meses. El movimiento también reciente de ciertas tropas muy parecidas a la que hubo con el último ataque a Irán así lo demuestra, y el temor ante un posible cierre del estrecho de Hormuz puede suponer que precisamente lo que interesa en este caso es acceder a los recursos petrolíferos venezolanos, no solo expulsar a los enemigos de esa zona de influencia, de ese patio trasero, entre comillas, de Estados Unidos, la zona del Caribe, sino sobre todo también poner siempre aviso ante una escalada de los conflictos en Oriente Medio y el posible caos de los recursos energéticos en la zona. ¿Cómo crees que puede reaccionar Europa ante una toma? Ya ha dicho Marco Rubio que no van a invadir, a pesar de que Caroline Levitt había dicho ayer que era una opción y también el propio Trump. Pero ¿cómo puede reaccionar Europa a una opción de compra? Porque parece que es lo que va cogiendo cuerpo. ¿Tiene sentido que Europa dé un paso atrás en Groenlandia y evite el choque? ¿O tiene sentido que Europa, o crees que Europa va a defender a todo lo que pueda, ¿no?, la posición en Groenlandia por el carácter estratégico que tiene? Diferentes lecturas también en función de los intereses. A nivel político, obviamente, lo que les interesa a todo el mundo es defender Groenlandia a muerte, o al menos hasta cierto límite, sobre todo al grupo, digamos, a los grupos de la derecha, ¿no? Por todo el tema del patriotismo, la defensa de la soberanía, aunque recordemos que esa soberanía, pues, también ha quedado borrada del mapa, tal como la entienden o la hemos entendido de forma tradicional, los estados-nación. Quizá también sea momento para recuperar esa forma de soberanía de músculo militar, músculo energético, gobierno fuerte, pueblo nacionalista y fe ferviente, que creo que los que tengan estas capacidades serán los países quizá más fuertes o más supervivientes de la época en la que estamos viviendo. Con eso también podemos entender lo que ha pasado precisamente en las últimas décadas, ¿no? De la erosión de todos estos factores para debilitar a las naciones dentro de eso que se ha llamado como globalismo. Pero más allá de eso, pues obviamente está el interés político de las fuerzas europeas por un lado y por otro, porque pues la izquierda tiene que defenderlo, porque si no también todo lo que ha defendido en los últimos años caería por su propio peso, sobre todo si ahora entendemos que la izquierda o parte de ese gobierno europeo todo lo que está haciendo supuestamente para enfrentarse al logro ultra radical neofascista de Donald Trump. Por la derecha, porque tiene que defender la soberanía europea y si hablamos de ese patriotismo europeo no le queda otra, incluso aunque le pese. Pero quizá el mayor conflicto sea a nivel interno respecto a la OTAN, ¿no? Se ha estado hablando también de cómo quizá también la OTAN esté herida de muerte porque es la primera situación en toda su historia en la que un Estado miembro, en este caso también fundador, que es Estados Unidos, pueda usurpar, entre comillas, territorio a otro Estado miembro. Entonces ahí entraríamos en una implosión por el artículo 5, en el que si un miembro es atacado, pues todos los demás tienen que ir detrás en apoyo. Obviamente sabemos que más allá de eso, Estados Unidos, por mucho que haga, nadie le va a tocar un pelo, al menos ahora mismo nadie se atreve, pero volvemos a ese mismo, a la importancia del relato, ¿no? Porque yo creo que también dentro de los medios de comunicación lo que transmitimos muchas veces son los relatos de los partidos políticos, de los dirigentes, luego los analizamos, pero también servimos de correos de transmisión de esos relatos y habrá que cambiar, habrá que empezar a analizar o servir de puente a la ciudadanía para empezar a leer esas narrativas de otra manera. Hemos dado, por supuesto, durante mucho tiempo que lo que dicen los políticos se tiene que dar por sentado, digamos que es parte de la realidad, cuando muchos sabemos que son simplemente juegos de espejos. También lo comentabais antes de esta intervención, la importancia de Groenlandia. Pero bueno, entramos también en otra dicotomía, es decir, si estamos en la OTAN, estamos en la Unión Europea, supuestamente somos aliados de Estados Unidos, quizá Estados Unidos no tuviera ni que amenazar militarmente ni económicamente a Groenlandia, simplemente dentro de ese acuerdo comercial que se firmó hace pocos meses entre Bruselas y Washington, se podría haber incluido cierto reparto estratégico o económico de Groenlandia o cierto acceso a los recursos a cambio de
una posible continuación de la defensa para que la Unión Europea no tuviera que invertir esos 800.000 millones planificados en los próximos años. Bueno, esto obviamente entra dentro de las suposiciones. No sabemos realmente lo que se pactó en ese momento. Quizá también la Unión Europea entregó Groenlandia y ahora mismo lo que estamos viendo es simplemente puro teatro. Pero quizá también para calmar las aguas, repito, Washington podría hacer las cosas de otra manera. Sabemos que no son las maneras de Trump, pero repito, creo que dado el poder de Estados Unidos y la sumisión actual de la Unión Europea, se podría haber accedido al territorio de Groenlandia como se accede al mismo de la Unión Europea. Recordemos que las principales bases exteriores de Estados Unidos están en la Unión Europea. Hablamos de Kosovo, la construcción en Rumanía, hablamos de los misiles en Alemania, hablamos también de la defensa nuclear en Bélgica. Por lo tanto, Groenlandia no debería ser un problema sobre el papel, a no ser que precisamente lo que Washington quiera es la exclusión completa de los europeos y el acceso total a sus recursos. Que recordemos que no son solo Groenlandia, ¿no? La importancia no es solo la ruta comercial, en este caso sobre todo para China, porque reduciría hasta en 15 días todo lo que supone el transmitir o el conducir sus productos por tierra, sino que la vía marítima, en vez de también bajar por el Cuerno de África, tuviera que ir por arriba, serían 15 días menos, con el consecuente descenso en los precios y en las aduanas, pero por lo tanto también es el acceso a los recursos energéticos, ¿no? Hablamos de, supuestamente con ese deshielo, el acceso a minerales muy importantes para el desarrollo tecnológico y la transición energética que así lo llaman. Sé que es un lugar quizá de supervivencia, vida o muerte para Estados Unidos, pero en este caso Trump tiene demasiados frentes abiertos y quizá no sea lo más aconsejable. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Javier Villamor. Buen día, buen negocio. Buen día, igualmente, gracias.